El especialista responde. Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Los invitamos a participar usando el hashtag con el nombre del programa El Especialista Responde y hacernos llegar sus comentarios y preguntas. Lo prometido es deuda y hace un par de meses nos comprometimos a invitar nuevamente a la doctora Ana Claudia Villarroel para hablar sobre alimentación. Nos habíamos juntado esta vez a hablar sobre la diabetes y habían quedado muchos temas pendientes sobre la alimentación, así que le damos la bienvenida a la doctora. Ella es nutrióloga y diabetóloga de la Clínica Santa María. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir nuevamente y, bueno, aceptar venir incluso que tiene un esguince, por eso estamos en el mesoncito, sí, para que no tenga que estar tanto rato de pie en nuestro programa, porque la idea es comentar muchísimas cosas respecto a la alimentación. Eso, y animar al público ahí para que nos haga las preguntas. Exacto, así va. Vamos a estar esperando sus preguntas. Recuerden con el hashtag El Especialista Responde. Partamos, doctora. La vez anterior habíamos conversado sobre cómo ir, yo me quedó muy claro, cómo ir despejando, por ejemplo, la despensa de los alimentos ultraprocesados. Hagamos un pequeño repaso de eso. ¿Cómo podemos ir mejorando nuestra alimentación? Por ejemplo, eliminando los ultraprocesados. Eso, vamos a partir contándoles un poco la historia, de dónde salió esto de los ultraprocesados. Lo primero es decir que se han hecho muchos estudios siempre para ver cuáles son las principales determinantes en cuanto a la nutrición para poder tener un mejor estado de salud. Y bueno, siempre ha habido mucha bibliografía y han tratado de hacer los estudios y son muy difíciles de hacer los estudios de ese tipo porque no se pueden hacer igual a los estudios de los medicamentos, en que a un grupo se le da el medicamento, al otro grupo no se le da el medicamento y uno está seguro de que se va a poder ver un efecto. Acá es muy difícil porque habría que cautivar a las personas, tenerlos completamente encerrados para estar seguros de lo que están comiendo. Entonces, en general, se hacen estudios observacionales que tienen que ser tan bien hechos que permitan que esta observación de varios años en personas expuestas o no a determinados determinantes nutricionales tengan o no algún tipo de patología crónica que se pueda atribuir a esta nutrición. Y es así como apareció una famosa cohorte, que es un grupo de personas con una muy buena forma de hacer el estudio, que se llama Nutrinet Santé, que es de Francia por el nombre, y que se estudiaron justamente qué determinantes nutricionales conllevaban a un mejor estado de salud. Y ahí es donde partió este tema de traer a colación lo de los productos ultraprocesados, que es todo aquel comestible, porque, como les decía anteriormente, son tan intervenidos por la industria que no los podemos llamar alimentos. Le queda grande el rótulo de alimento. Así que terminan siendo productos que sí son muy palatables, ayudan mucho a ricos. Palatables. De esa como riqueza así como sabrosa, eso, así, con esa cara. Que resultan ser bastante adictivos también. Además. Entonces, todos esos productos que están llenos de sustancias químicas, intervenciones de la industria alimentaria, eran los que, si estaban presentes en cantidades no tan grandes, pero muy frecuentemente en la alimentación, llevaban a que las personas tuvieran más riesgo de exceso de peso, más riesgo de todas las enfermedades no transmisibles, ahí los fenicios, la diabetes entre ellos, y incluso trastornos de la esfera de la salud mental como la depresión y ciertos tipos de cáncer. O sea, que incluso me quedo... Siempre retan a los periodistas que se quedan con una sola frase, pero me marcó esto, que los ultraprocesados incluso pueden estar detrás de patologías como la diabetes, ya lo conocíamos, pero incluso de salud mental. Incluso de salud mental como trastornos depresivos. Bueno, y entonces casi conjuntamente con esto, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud hizo un cambio en la forma en que clasificamos los alimentos. ¿Ya? En general los alimentos todos aprendimos cuando éramos chicos que se clasificaban esta pirámide alimentaria, donde los clasifica en general por los que llamamos macronutrientes, los hidratos de carbono, las proteínas, los grasas, etcétera. Que todos más o menos conocemos sobre esta clasificación, una clasificación más estándar de los alimentos. Exacto, que por último uno le suena cuando era chico, porque a todos nos hicieron hacer el trabajo y dibujar. Claro, y la proteína, la carne. Exacto. Pero ahí da lo mismo que el producto que va a quedar clasificado, por ejemplo, en el rubro de carne, sea un embutido o sea un pedazo de pescado. ¿Ya? Todos caen como en la misma familia. ¿Ya? ¿Qué hizo esta clasificación? Esta clasificación dividió en 4 grupos a los alimentos
partiendo de aquellos que tienen el menor grado de procesamiento, para que se entienda tal cual como la naturaleza se los da. Por eso yo les hacía el ejemplo. Un mix congelado de berries tiene 4 ingredientes. Entonces, tiene frambuesa, frutilla, arándano, mora. Cuando uno lo va diciendo y le va enseñando a la persona inevitablemente se lo imagina colgado de una rama en alguna parte de la naturaleza. Claro. Pero si yo, por ejemplo, les digo dextrosa, que es una de las cosas que tiene un embutido, inmediatamente claro, no le que suena. A uno no le suena. Claro, no le ningún suena para lado. nada. Yo no voy como a la feria y pido, me da 500 gramos de Claro. dextrosa, ¿ya? Entonces, a medida que va avanzando el grado de intervención de la industria, se van clasificando en Nova 1, Nova 2, Nova 3 y Nova 4. Y los productos clasificados en el cuarto grupo, que son los Nova 4, son todos aquellos productos en que la industria tomó el alimento original, imaginémonos una fruta, y le empezó a cambiar. Le empezó a sacar la fibra, le empezó a sacar sus vitaminas, etcétera, porque la empezó Mucha a hacer intervención. jugo y como obviamente le sacó muchas cosas para poder hacer que durara mucho tiempo, le tuvo que empezar a meter otras. Y Claro. ahí entonces le empieza a meter los saborizantes, los preservantes y un cuanto antes de venenantes, que les digo yo, que finalmente hacen que poco quede del alimento que le dio origen y finalmente prácticamente lo que tenemos es un producto químico. O sea, esos sucedáneos suelen ser alimentos que no aportan mucho nutricionalmente. Exacto. Ahora, ¿cuál es la bondad de estos productos, si se le puede llamar así? Que en general, Además de ser muy ricos. aparte de ser muy, claro, lo primero es que son ricos, por lo tanto, siempre cuando uno los ofrezca en la mesa va a quedar como rey o como reina. Pero además hace que sea muy fácil el hecho de consumirlos. Habitualmente vienen listos, se abren, se sirven, o si hay que trabajar, se abre, se calienta y después se sirve. Claro. Entonces no son muchos pasos y las personas que no normalmente, por estos condicionantes sociales del exceso de peso, es decir, el hecho de vivir la vida moderna y no tener tiempo ni siquiera para ir al baño, entonces eso hace que uno... La rapidez nos tienta, como nos era tienta. antes el fast food de ir al patio de comidas, pero hoy incluso ha descendido el nivel de consumo de la comida rápida como tal, como estos patios de comidas, pero sí se ha acelerado el delivery, el comer ultraprocesado. O sea, ya etcétera. ya no es necesario que uno salga y se exponga, no ese es el riesgo, sino que estos entran a la casa propiamente tal y empiezan a reemplazar todas las preparaciones anteriores que existían cuando éramos chicos. Claro. Y eso finalmente hace que casi toda la vida nutricional de la persona sea a expensas de puros estos productos y que la comida real quede reducida a su mínima expresión. Claro. ¿Ya? Habíamos conversado la otra vez mucho en relación a la diabetes, pero sabemos que hay cifras críticas que también tienen relación con la diabetes, obviamente, y con otras patologías en torno al sobrepeso y a la obesidad, que son problemas reales que está viviendo la gente. Pero la idea acá, de este programa sobre todo, no es que comamos menos para ser más flacos, sino que comamos mejor para ser saludables. Exactamente. Y en ese sentido, ¿cómo podemos volver a esas tradiciones que comentaba usted y que incluso están relacionadas, ahora estamos en diciembre, fechas de fiestas, fechas de comidas bastante calóricas, incluso vienen las cenas de Navidad, las cenas de Año Nuevo, el picoteo en la oficina, el pan de Pascua, el cola de mono, etcétera? ¿Cómo podemos evitar los ultraprocesados pensando en comer mejor, no pensando en hacer una dieta, por supuesto? Claro, exacto. O sea, lo primero es tener claro que los estudios han demostrado que en general el equivalente a entre 4 a 7 porciones a la semana puede ser lo que uno podría recomendar para que no sea tanto veneno en la vida, ¿ya? Entre 4 y Hay 7 7 porciones de ultraprocesado. De ultraprocesado. La porción del ultraprocesado es lo que define el fabricante, porque eso está en la ley del etiquetado. Entonces, habitualmente... O sea, podemos verificarlo Exacto. en el envase. Justamente, o sea, tenemos cómo verificarlo, ¿ya? Entonces, si sabemos que nosotros nos vamos a exponer, entre comillas, a situaciones sociales que ameritan que uno consuma esto y además lo disfrute y lo pase bien... Claro, porque no es la idea que estemos todos estresados midiéndonos, o sea, eliminando el pan de Pascua de raíz, pero sí porcionando. Entonces, el resto de la vida, de la existencia de cada uno, tiene que ser en relación a comida de verdad. Por eso, cuando dejamos entrar un ultraprocesado a la casa, nosotros lo dejamos entrar porque tenemos una situación especial y para eso lo compramos.
Ya. Pero no es necesario comprar Que esté en la pensando, casa. exacto, que esté siempre en la casa En y que la esté dentro despensa. de los ingredientes con los que yo voy a fabricar mi comida de todos los días. Perfecto. Entonces, por eso, cuando uno hace esta educación, lo primero que le dice a las personas es que revise todo lo que tenga en la casa y vaya sacando todo lo que cae en el rubro de ultraprocesado. Y eso, eliminarlo de la despensa, ojalá, o dejar lo justo para estas entre 4 a 7 porciones a la semana. Exacto, y no tenga miedo de eliminar. O sea, recuerde el viejo y consabido refrán, más vale en la basura que en su cintura. Doctora, por ejemplo, ¿cuáles serían unos ultraprocesados que podríamos consumir en estas fechas de festividades que nos tentamos por ese tipo de cosas? Repasemos. Un ultraprocesado es aquel producto que tiene primero más de 5 ingredientes. Eso siempre va a ser un ultraprocesado. Por lo tanto, no es necesario empezar a leer y analizar. Pero si son 5 ingredientes y los 5 son de la naturaleza, como Claro, hablábamos del ahí mix de sí, berries, ahí exacto, sí. ahí sí. Pero si tiene menos de 5 ingredientes, ahí uno sugiere analizar y leer y ver que todos los 5 ingredientes, o 4, 3, 2, 1, los que tenga, sean productos de comida real, productos que se encuentran como tal en la naturaleza. ¿Ya? Ahora, hay cosas con las que no hay que perder tiempo, objetivamente. Si algo tiene azúcar o tiene muchos edulcorantes adicionados, elimínenlo de raíz. O sea, si uno mira una mermelada que evidentemente tiene azúcar, una galleta dulce, el pan de Pascua que comentábamos, eso es para una ocasión especial, no es para tenerlo para todos los días en la casa y se hay que eliminarlo. ¿Ya? Claro. Las cosas que son diet, light o cero, eso por definición va a tener no solo uno y en la cantidad que se sugiere, sino que probablemente una montonera de edulcorantes y conjunto con eso van a ponerle otra cantidad de saborizantes y cosas raras para poder recuperar el sabor respecto al producto original. Doctora, antes de seguir, hagamos un paréntesis, porque usted menciona estos productos diet, cero o light. ¿Hay una trampa, hay algo de azúcar que traigan estos alimentos o los mismos edulcorantes? ¿Hay alguno que sea mejor que otro, que evite, digamos? Es que no va por ese lado. El tema es que sí se puede usar edulcorante porque sí tiene la gracia o el aporte de que las personas que tienen trastornos de la glucosa, el edulcorante no les va a cambiar la excursión de la glicemia después de tomarse cualquier bebestible que tenga edulcorante en vez de azúcar. Y si le echan azúcar, por mucho que sea azúcar y azúcar morena o lo que sea, igual va a haber una subida de glicemia. ¿Ya? Y más las calorías que aporta. Entonces, ¿ya? por eso... No va por eso, pero el edulcorante lo debe usar siempre la persona y controlar la persona qué edulcorante va a usar y cuánto le va a poner. Cuando la industria alimentaria ofrece un producto diet, light o cero, le va a poner lo que a ella le parece que le tiene que colocar y probablemente además lo va a acompañar de otra montonera de cosas que también son químicos finalmente. Claro, ¿ya? pero ¿hay alguno mejor que otro en términos, no sé si llamarlo nutricionales, porque no aporta mayormente a eso, pero sí en términos de que sean menos químicos? Incluso se ha popularizado por ser más natural la panela, por ejemplo. Es que la panela... No es un edulcorante. No es un edulcorante no calórico. La panela tiene calorías. Tiene calorías y tiene azúcar finalmente. Entonces va a disparar para arriba la glicemia de alguien que no tenga un control. Por eso, para alguien que tiene diabetes tienen que ser edulcorantes. Y dentro de eso hay alguno que si nos vamos por el lado natural, un gomero de stevia. Y le vamos sacando la hojita, ¿ya? Pero en general, objetivamente, las personas con diabetes, si bien uno les puede sugerir que a lo mejor son más naturales, la stevia o la lulosa, objetivamente es tan poco lo que se debiera usar que objetivamente, dentro no hay de gran todo diferencia. lo que uno tiene que enseñarle, no hay gran diferencia. Y uno le dice, mire, lo juicioso, entre 5 a 10 gotas por cada 200 cc. Eso. O sea, no... Claro. Pero para quienes no tienen diabetes, por ejemplo, y no tienen problemas con la glicemia, ¿preferir lo natural o ahí depende de cada uno? Ahí total? objetivamente depende de cada uno. Sí, o sea, ¿no va a ser mejor cocinar con panela que con azúcar? Yo creo que no hay estudios tan claros y que tengan una fuerza como para que yo lo recomiende como profesional de la salud. Sí, claro, exacto. Prefiera tal o cual. Probablemente en algo podría variar el índice glicémico y quizás sí suena que probablemente va a ser más favorable. Más favorable. Claro. Aparte que hay algunas azúcares que vienen además mezcladas con otras cosas, entonces en el mundo hay de todo.
Claro. Pero básicamente a eso se refiere, ¿ya? Y la cuarta indicación... Claro, volvemos a lo que Claro, estábamos hablando de los la cuarta, ultraprocesados. claro, y última indicación es que las cosas que son hechas con harinas refinadas o blancas, ya sean de trigo o de arroz, también van a disparar tremendamente la glicemia, y para la gente que tiene hiperinsulinemia le va a disparar después la insulinemia. Entonces, si yo veo una galleta de soda, una galleta de agua, eso es harina blanca. Si yo veo un pan de panadería, es harina blanca. Si veo una galleta de... Las pastas de arroz. También lo mismo. Las galletas de arroz. También, eso porque es harina de arroz refinada. Y todos los productos que son para las personas con enfermedad celíaca que se han popularizado. O sea, está muy bien que la gente con enfermedad celíaca los consuma. Claro, que los prefiera frente a otros por su patología. Pero se han popularizado mucho pensando que porque no tienen harina de trigo van a tener menos calorías o lo que sea. Y no es así. Claro. O sea, pero sí que quede súper claro que la persona que tiene una enfermedad celíaca no puede comer gluten. No tiene otra claro, diferencia. Estamos diciendo eso. Claro. Estamos, finalmente todos, la alimentación, como en mucho orden de cosas, va a depender mucho de cada uno, de las patologías que presentemos, de la condición física que presentemos, si somos sedentarios, si no, si hacemos actividad física. Exacto. Pero la idea de esto es dar algunos consejos para alimentarnos mejor. Entonces, primera cosa que engloba a cualquier tipo de patrón de alimentación que la gente quiera seguir es que sea cual sea que la persona elija, sea bajo en productos ultraprocesados. ¿Ya? O sea, toda esta charla que hemos estado conversando es importante que quede claro eso. Esa es la primera gran indicación. Y eso es transversal a si la gente quiere seguir un patrón vegetariano o lo que sea. Claro, independiente del tipo de dieta. Exacto. Y en eso las porciones son tan importantes, doctora, como Son tan deberíamos medir las porciones, porque muchas veces uno dice, no, solo almorcé mi tupper con almuerzo, pero es distinto un tupper pequeño a una caja de herramientas. Teniendo súper claro ahora que lo que vamos a hacer para nuestros menús es usar comida de verdad, ahí entonces nos podemos ir por rubros de las comidas de verdad. ¿Ya? ¿Y qué son las comidas de verdad? El primer rubro es el de los vegetales, el segundo rubro es el de las frutas, el tercer rubro vienen los alimentos que nos aportan proteínas, que está el rubro de las legumbres, el rubro de las carnes, después viene el grupo de los huevos, después el grupo de los lácteos, después el grupo de las grasas saludables y finalmente el grupo de los cereales y granos, que es donde vienen los principales aportes de hidratos de carbono. Perfecto. Y ahí entonces, según la persona que uno tenga al frente, según su estado nutricional, si uno debe realizar una pauta de alimentación hipocalórica, van a ser porciones más reducidas, o si es una persona que no necesita bajar de peso, van a ser porciones, podríamos llamarlos normales, o si la persona necesita aumentar de peso, van a ser porciones más grandes, y ahí obviamente va a ir dependiendo qué es la necesidad de aporte que tiene la persona. De todos los nutrientes, lo más importante es tratar de mantener un buen consumo de proteína, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro porque además es lo más difícil de lograr. Y hoy en día, con tantas personas optando por una dieta vegetariana o vegana, también es más complejo. Tienen que tener un cierto tipo de asesoría para tienen que tener una instrucción para eso, ¿ya? Porque no se tienen que quedar cortas en proteína. Da lo mismo qué patrón de alimentación tengan, pero la cantidad de proteína que necesita la musculatura para no perderse y para, ojalá, si la persona está con baja masa muscular, recuperarla, asociado al ejercicio de fuerza, que es el que tiene que ser para poder recuperarlo, es muy importante que mantengan su requerimiento como corresponde. Porque además un vegano, un vegetariano suele, claro, uno suele pensar que es solo fruta, verdura, etcétera. Ellos han ampliado muchísimo más el rango de tipo de productos que pueden consumir, pero el problema es muchas veces de si no están con la asesoría, que reemplazan cualquier cosa animal por la saciedad acompañada de hidratos de carbono, y eso finalmente tampoco nos ayuda a ser saludables. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, porque las personas llegan y dicen, no, yo soy vegetariano, y uno empieza a hacerle la encuesta nutricional y dice, no eres vegetariano, eres carbotariano, solo te alimentas de carbos. Claro, solo hidratos de carbono. Exacto. Doctora, vamos a seguir revisando, pero antes, para darle espacio a la gente que haga sus preguntas, sus comentarios, vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más. El especialista responde. Recuerden también que tienen que hacer llegar todas esas preguntas que tenga para la doctora a través del hashtag El Especialista Responde. Las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo. En la mayoría de los casos se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ve no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas,
Puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Bueno, y continuamos con nuestro programa dedicado a la alimentación saludable, a comer mejor para sentirnos mejor y para evitar un montón de patologías asociadas a eso que no tiene que ver, insistimos, con estar más flaco ni nada, sino estar más sanos, que eso es lo importante, porque muchas veces creemos que solo hacer dieta para bajar de peso es lo que ayuda y finalmente hay muchos fenómenos conocidos como el cuchuflí de grasa. Claro, exacto. Que uno puede estar muy delgado, pero puede estar muy poco saludable o puede ser un poquito más rellenito y estar muy bien dentro de su parámetro, su contextura, Bueno, etcétera. eso que tú dices es súper importante porque la gente que es muy delgada y tiene muy poca masa muscular y que no tiene un músculo entrenado, tiene un músculo que no le ayuda mucho en su metabolismo. Y muchas veces esa misma persona con una musculatura mucho más entrenada va a tener unas células que le están ayudando a su control de gestión de glucosa, que le están ayudando a su control de gestión de una montonera de otras actividades que se tienen que producir dentro del organismo. Claro. Doctora, habíamos hablado de las porciones, ¿en qué quedamos pendientes? Nos quedamos en las proteínas y para redondear el tema de las proteínas, importante decir que tienen que estar bien distribuidas en las 3 comidas principales que haga la persona. No estoy diciendo que solo deba hacer 3 comidas porque eso va a depender del estado nutricional de la persona, claro. Pero alguien que tenga un peso normal, la verdad es que podría hacer perfectamente solo 3 comidas al día. Eso de millones de colaciones entre medio, la verdad, solo sirven para ganar peso y en diabetes se usan las colaciones cuando usan un determinado tipo de esquema de insulina, o sea, ese Pero nivel. a veces no ayuda para acelerar el metabolismo. No, eso no, nada que ver, al contrario. No, la porcionar. mejor manera de subir de peso es meter millones de comida en el día. Ya. Lejos la mejor manera. Ahora, ¿cuándo puede ayudar? Cuando las personas pasan todo el día comiendo en un picoteo eterno y uno pasa primero por ordenarle comidas y colaciones para después sacarle las colaciones cuando ya se queda pegada a la baja de peso, ¿ya? Claro. Pero lo ideal y más fisiológico es que uno haga 3 comidas principales en el día. A esas comidas les vamos a distribuir equitativamente las cantidades de proteínas que necesita la persona, ¿ya? No lo olviden porque eso es muy importante para que se preserve la masa muscular, ¿ya? Y esas 3 comidas del día, ojalá las hagamos en las horas de luz natural, porque ese es el momento en que el organismo está apto para eso. Perfecto. Y el último bocado del día, si no queremos subir de peso y darle tiempo a nuestro organismo para que repare o para que queme grasa si tenemos un poquito de exceso de peso, que el último bocado del día tenga una distancia al menos de 12 horas del primer bocado del día siguiente. O sea, suena como lógico, que no tenemos por qué estar más allá de la mitad de nuestra vida comiendo. ¿Te Claro, fijas? claro. Pensando que el día tiene 24 horas. Claro. ¿Ya? Doctora, ¿se nos quedaban entonces los cereales? Sí, de los otros grupos de alimentos, yo creo que el otro en que nos quedamos siempre cortos es en la fibra, que está en los vegetales. Los vegetales tienen la gracia que se pueden consumir como uno quiera. O sea, uno le puede cambiar la conformación como se le dé la gana y siempre Puede van estar crudo o cocido. crudo, cocido, en sopas o en guisos, ¿ya? ¿A qué voy a eso? Porque después vamos a ver que no es lo mismo con la fruta. No es lo mismo con la fruta, ¿ya? Y acá, más que decir una porción mínima para no subir de peso, una porción máxima para no subir de peso, es cuál es la porción mínima que todos deberíamos consumir. Y aquí está entonces lo que siempre hemos hablado cuando hacíamos este cuento de las 5 al día. Claro. Ojalá que consumamos por lo menos entre 2 y 4 porciones de las verduras de hoja verde, el apio o el pepino, que son los que más nos aportan fibra, y 1 o 2 porciones al día como mínimo de las verduras de colores sin almidón, donde sin almidón uno habla porque deja en el grupo de los cereales y granos que tienen La papa, un por carbohidrato, claro, exacto, los del grupo vegetal que tienen carbohidratos que los vamos a tocar al final, ¿ya? Ya.
Entonces ahí nos tenemos que fijar en tratar de no consumir menos, sino que tratar de consumir lo que tenemos que comer o más. Nos podemos pasar porque son tan bajos en calorías que en general no le van a desbalancear la cantidad de calorías a nadie para subir de peso. ¿Ya? Y además usted mencionó algo muy importante, el tema de los colores. Muchas veces nosotros pensamos en comer ensalada y nos imaginamos solo lechuga y eso no resulta tan atractivo para todos, pero incluso preparando digamos, imágenes sobre frutas, verduras, uno ve la cantidad de colores que hay. Es bueno también eso, como elegir distintos colores. Siempre hay que mezclar colores y ojalá de esos colores más los verdes, pero tienen que estar igualmente presentes los de colores. Ese es el tema. Y ahí mezclen colores, etcétera. Acuérdense que mientras no consuman menos de lo mínimo, la verdad lo que consuman va a estar súper bien. Si alguien quiere comerse un tremendo plato de ensalada, está perfecto, ¿ya? Cuando nos vamos a las frutas, ahí la cosa cambia, porque ahí va a depender obviamente del estado nutricional de la persona y de las complicaciones que tenga, ¿ya? Por ejemplo, las personas en que queremos prevenir diabetes, queremos tratar una diabetes o queremos cuidar un síndrome metabólico que habitualmente se acompaña de hígado graso, tenemos que ser muy cuidadosos con la cantidad de fructosa y la forma en que administramos la fructosa. Y ahí lo que quiero decir que en general la fruta se digiere mejor cuando uno no le cambia su conformación en el sentido que no la cuece, no la hace mermelada ni la hace jugo. No estoy diciendo que sea malo tomar jugo de fruta, pero es más biológicamente más fácil para el organismo que uno la administre tal cual como Diosito le echó al mundo, ¿ya? Y en ese sentido ojalá sea cruda, entera o picada, ¿ya? Y las porciones, habitualmente, para no subir de peso, al menos 2 porciones por día. Y la porción se mide en la taza típica de que cabe 200 cc de agua. No la taza normal, exacto, no en el tazón. No en la pelela, la nueva que existe, ni el tazón del Colo-Colo, la Chile, la Católica o lo que sea. Ya. Entonces lo que cabe de fruta picada ahí, mire, y doctora, tenemos es la justo porción. imágenes de sandía. Esas frutas que suelen ser acompañadas, las frutas tropicales, que son bastante dulces, como la sandía, el melón, o ya si tenemos la suerte de encontrarnos en una feria, una guayaba, un mango, ¿no tienen mucha azúcar? Es que de ahí depende la persona y sus patologías que tenga. Si es una persona completamente sana, que durante el tiempo de verano consuma más fruta que lo que va a consumir en el resto del año, o que consuma frutas que son habitualmente con más fructosa, como son todas estas frutas tropicales, pero es una persona que no tiene ninguna patología de base y que tiene un peso completamente normal, la verdad es que no se estrese por si se come más de 2 tazas al día, da lo mismo. ¿Ya? Y en general el aporte que tienen es muy similar a las verduras de colores, ¿ya? Por lo tanto, para las personas en que tenemos que restringir la fruta porque sí quieren bajar de peso, tienen alguna patología de base, entonces ahí les decimos, recuerden que como van a comer menos cantidad en el día, recuerden siempre sus verduras de colores porque las vitaminas van a ser las mismas en el fondo. Perfecto. ¿Ya? Y ahí entonces cubrimos todos los tipos de las categorías. Ahí vamos llevamos los vegetales, las frutas y la proteína. Ya. La proteína, lo que no dijimos es que la proteína viene tanto de la proteína animal, como es el vacuno, el pescado, el cerdo, el cordero, el pavo, el pollo, como viene de las legumbres. ¿Ya? Entonces, ahí más o menos como lo mismo, para una persona que no tiene ninguna patología de base, que no necesita bajar de peso, una porción de proteína para acordarnos es del porte de la palma de la mano y 1 o 2 dedos para arriba. Ese es el porte de proteína animal. De proteína animal. Claro. ¿Y de legumbres? Y de legumbres, en cocido la legumbre, lo que cabe en una taza. ¿Ya? Ya. Y ahí obviamente lo mismo, si la persona no tiene exceso de peso, bla, 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 entonces el guiso de legumbre, habitualmente la porción que uno habla es de la taza y media, porque uno la mezcla con más cosas y la sirve en ese típico plato hondo de la casa, claro, que eso es más o menos el equivalente a una taza y media o 2 tazas. Un bol mesurado, digamos. También claro. Ahí nos ayuda a cuidarnos de las porciones, también tratar de no comprar cosas muy exageradas, porque ahí nos vamos a terminar acostumbrando a comer más. La idea hay que pensar que más o menos el estómago eso es lo que aguanta, una taza, una taza y media. Insisto, no comer hasta que nos duela el estómago, porque eso pasa también en las fiestas, como que uno vio que todos pusieron tanto trabajo, tanta atención en cocinar todas esas cosas tan ricas y uno termina con el dolor de guata. Claro, pero por ejemplo, hay algunas estrategias para las personas que no tienen patologías, pero que quieren controlar su peso, que uno les puede dar para hacer una especie después de
no quiero usar la palabra purga, pero hacer una Ni especie dieta. de nivelación. De desintoxicación. Claro, ¿se lo que pasa es que, podría claro, desintoxicar en realidad está mal usado porque el hígado siempre, si está en buenas condiciones, va a ser capaz de desintoxicar todo. Ya. Nuestro Pero organismo se las arregla. desintoxica Claro, por sí pero solo. si queremos de alguna manera Nivelar. nivelar el exceso de calorías que consumimos, el exceso de comida, existen estrategias que para eso en los días posteriores o en los días previos. ¿ya? Claro. Después nos queda el grupo de los huevos, que esa cuestión de que el huevo va a subir tremendamente el colesterol. La verdad es que cada día salen más estudios diciendo que no, y el huevo en general es una excelente fuente de proteína. ¿ya? Perfecto. Y para terminar Tanto yema como clara, ¿no? Sí, tanto yema como clara. En general aporta... No es necesario separarlas ni hacer... No, claro, ahí en el fondo, ¿cuándo uno puede restringir? Cuando en el fondo lo que buscamos es no hacer subir de peso a alguien, y objetivamente si alguien se come más de 2 yemas en el día, que con eso tiene de sobra su con eso está contenido de perfecto. colesterol, en el fondo vas a comer algo que te está aportando más calorías, pero que no va a tener una ruta nutricional apropiada nomás. Claro, claro. Los otros lácteos también pueden venir desde leche, digamos, normal de la vaca o de lácteos de vegetales. Es que eso no es lácteo. Es una bebida es una vegetal. bebida vegetal. Perfecto. Claro, a la gente, objetivamente uno termina diciéndole a la gente que si le gusta la leche, que consuma leche. Ahí la razón de la leche muchas veces es para las personas que son vegetarianas pero que toman lácteos, por ejemplo, es Claro. para completar la cantidad de proteína. ¿Ya? Perfecto. Lo usan para eso porque tienen más o menos una cantidad parecida de proteína si uno lo compara con un huevo, pero tienen menos que la proteína animal y menos que lo que uno puede lograr con una buena porción de legumbres. ¿ya? Claro. Y los granos, cereales, etcétera, hablábamos de la fibra también, ahí siempre preferir integrales. Exacto, siempre es preferir integrales y en el fondo los que tienen más bajo índice glicémico, y aparte de la papa, la yuca, los camotes, que esos no van en las verduras al principio, sino que van en este otro rubro. También ahí va el grupo donde va la quinoa, las habas, las arvejas, el choclo, que es el arroz basmati, el arroz integral, Que que es son los de otro más bajo aporte, índice pero de glicémico. todas maneras Claro, y también ahí va la avena. saludable. Claro, exacto, son sanos, pero hay que controlar la porción porque es lo que más va a hacer que subamos de peso y sobre todo gestionemos caso más la de- glucosa en las claro. personas que tienen ese tipo de patología. ¿ya? Entonces, de todo esto, el patrón de alimentación que tiene la mayor evidencia en bienestar y salud es el patrón mediterráneo. Y dentro de los subtipos de patrón mediterráneo está el pesco mediterráneo, en donde de los 7 menús de almuerzo y cena que uno tiene que ingeniárselas en la semana, ese patrón tiene 3 días el menú en base a legumbres y 3 días el menú en base a pescado. Ya. Y un día a la semana en que hace cualquier otra cosa. Ya. ¿ya? Ese es el principal. Entonces, ahí hay que entender... Pero que nos cuesta, Nos cuesta acá en Chile mucho. teniendo nuestra costa y bueno, y también considerando que están bastante caros también Sí, algunos un tema de alimentos, costos principalmente. como por ejemplo el jamón de pavo, que hemos visto que ha ido subiendo, y también el tema de los pescados y mariscos que han subido su precio. ¿Le parece que revisemos alguna pregunta, doctora? Vamos. ¿Revisemos alguna? ¿Alcanzamos a hacer una pregunta o ya estamos como dentro del...? Vamos a revisar una pregunta porque no nos queda mucho tiempo, doctora. ¿Cuáles son los mitos y realidades sobre el consumo de alulosa? En realidad la alulosa, uno no tiene ningún problema en que la gente lo utilice como edulcorante. Básicamente lo importante es lo que estábamos diciendo, que todo en exceso va a ser siempre malo. A ver, de mito, a mí no me ha tocado ningún mito en general que tener que llevar a cabo con la alulosa, que desmitificar. La alulosa en general se considera, así como la stevia, dentro de todo, uno de los edulcorantes que tiene más parecido a la naturaleza, que viene más directo de la naturaleza. Claro. Como para desmitificar. Pero lo más importante es cuidar, o sea, no pasarse Yo diría en que echar... el tema son los excesos. O sea, Claro. la verdad es que... a ver, Echar 20 gotas claro, no es partamos saludable. de la base que uno lo va a utilizar como netamente algo para el placer. ¿Ya? Y en ese sentido, el ser humano no necesita edulcorar.
nutricionalmente, ni con azúcar ni con ninguna otra cosa. Quizás dentro de los mitos de la lulosa y de todos los edulcorantes, pero principalmente de la stevia y la lulosa que se consideran más naturales, es que dicen que esos dos edulcorantes no van a disparar tremendamente los niveles de insulina después que uno los consume, pero la verdad es que cuando la lengua siente un gusto dulce en general, modifica un 20% hacia arriba los niveles de insulina. Si a alguien le interesa controlar su insulina, debería tratar de no usar nada. No usar nada. Bueno, una vez más nos quedamos cortos de tiempo, doctora, para revisar más comentarios y preguntas, pero los invitamos también a todos a buscar más información en nuestro portal 24horas.cl, que además prepararon un especial sobre la obesidad, que es una pandemia tan preocupante y que por eso también tratamos de generar estos espacios para alimentarnos mejor. Y recuerde que puede encontrar este capítulo en 24horas.cl, sección programas. Despedimos a la doctora Ana Claudia Villarroel, ella es diabetóloga de la Clínica Santa María. Le agradecemos nuevamente su presencia, doctora. ¿Me regalas un segundo? Un segundo. Un segundo. 2 segundos. 2 segundos. Para los profesionales de salud que desean ayudar más a sus pacientes que viven con diabetes o que desean prevenir la diabetes, recuerden que pueden encontrar mucho de esto de la alimentación en sochidiab.cl, donde está nuestro consenso de diabetes 2 gratis. Lo pueden descargar gratuitamente y ahí van a tener mucho de esto que estamos conversando. Ya, me quedo debiendo segundos, doctora, pero se lo perdonamos porque es tan necesaria toda la información que nos ha entregado. Nos despedimos y gracias por su sintonía. Chao. El especialista responde.